Todo día la empleada llevaba comida a una anciana, siempre al mismo horario, siempre en silencio. El patrón comenzó a desconfiar. Pensó que había algo raro hasta el día en que decidió seguirla y descubrió una verdad que lo cambió todo. Alejandro Vargas se despertaba temprano por hábito, no por necesidad. Antes de las 6, la casa todavía estaba silenciosa y a él le gustaba esa sensación de control. Antes de que el mundo empezara a exigir respuestas, caminaba por la cocina con pasos firmes, preparaba su propio café y observaba la casa alrededor como quien verifica que un sistema funciona perfectamente. Todo allí era ordenado, previsible, y la previsibilidad siempre había sido sinónimo de tranquilidad para él. Alejandro no era un hombre de excesos. A pesar de la mansión amplia, los carros caros y la empresa consolidada, su rutina era simple: trabajar, resolver problemas, anticipar riesgos, crecer. Creía profundamente que la estabilidad venía de la atención a los detalles. Nada escapaba a su mirada por mucho tiempo. Era así en los negocios, era así en la vida. Tal vez por eso tardó tanto en notar que algo diferente estaba ocurriendo dentro de su propia casa. No fue un evento impactante, no fue una escena dramática, fue un detalle pequeño, repetido tantas veces que en algún momento dejó de ser invisible. La bolsa. La bolsa de María Elena. María Elena trabajaba allí hacía 2 años. Llegó por recomendación de una antigua empleada y rápidamente se volvió indispensable. Nunca faltaba, nunca se quejaba, nunca pedía adelantos, no se metía en conflictos, ejecutaba todo con una precisión silenciosa, como alguien acostumbrado a no ocupar más espacio del necesario. Alejandro respetaba eso. Le gustaba la eficiencia, le gustaban las personas que hacían lo que había que hacer sin exigir atención constante. Durante mucho tiempo, María Elena fue solo una pieza más de la maquinaria doméstica, presente, funcional y discreta, hasta el día en que él volvió a notar la bolsa. Era principios de la tarde. Alejandro había regresado a casa entre reuniones, algo poco común, y se cruzó con María Elena en el pasillo que llevaba a la cocina. Ella caminaba rápido, como siempre hacía cuando estaba a punto de salir. Lo saludó con un buenas tardes, señor Alejandro, educada, sin detener su movimiento, nada fuera de lo normal. Pero cuando pasó junto a él, la bolsa colgada del hombro le llamó la atención. Parecía pesada, demasiado llena para alguien que solo terminaba su jornada. No dijo nada, solo observó. Al día siguiente, lo mismo, y al otro también. Todos los días, alrededor del mismo horario, María Elena salía cargando esa bolsa ligeramente abultada, como si llevara algo rígido adentro. Siempre al mismo horario, siempre con el mismo paso apresurado. Alejandro no era curioso por naturaleza, pero era atento. Y la tensión constante termina creando preguntas inevitables. Intentó ignorarlo. Se dijo a sí mismo que no era asunto suyo. Aún así, el patrón seguía repitiéndose frente a él. Y los patrones siempre significan algo. La semana siguiente, volvió a casa más temprano otra vez, esta vez sin ningún compromiso en la tarde. Podría haber subido directo a su oficina en el piso de arriba, pero decidió pasar primero por la cocina. María Elena terminaba de ordenar el fregadero. El olor a comida todavía flotaba en el ambiente. Las ollas limpias goteaban agua lentamente en el escurridor. Sobre la encimera, una marmita cerrada con cuidado. Alejandro lo notó antes incluso de entender por qué prestaba atención. María Elena se secó las manos en el trapo de cocina, tomó la marmita y la guardó en la bolsa con un gesto automático, como si repitiera ese movimiento todos los días sin pensarlo. Se giró y se encontró de frente con él, parado en la puerta. Por un segundo pareció sorprendida, no culpable, solo sorprendida de verlo allí a esa hora. «Ya me voy, señor», dijo con voz tranquila. Alejandro asintió. «¿Todo bien por hoy?» «Sí». Ella ajustó la correa de la bolsa en el hombro y siguió por el pasillo hacia la salida. Alejandro se quedó parado en la cocina unos segundos después de que la puerta se cerró.
No había nada malo en esa escena, nada ilegal, nada dramático. Aún así, algo dentro de él había cambiado. No era desconfianza todavía, no. Era curiosidad. A la mañana siguiente, salió de casa a la hora habitual. Trabajó normalmente, reuniones, decisiones, números, proyecciones. El día pasó rápido, como siempre cuando la agenda estaba llena. Pero al inicio de la tarde, cuando vio que la hora avanzaba, el recuerdo de la marmita volvió a su mente sin aviso. Alejandro no soportaba las preguntas sin respuesta. Terminó la última llamada del día, tomó las llaves del carro y salió de la oficina sin avisar a nadie. Llegó a casa unos minutos antes del horario en que sabía que María Elena saldría. No entró de inmediato. Se quedó dentro del carro, estacionado unos metros antes de la cochera, observando el portón. No sabía exactamente qué esperaba ver. Tal vez nada. Tal vez solo confirmar que no había motivo para ese malestar silencioso. Minutos después, el portón se abrió. María Elena salió a pie, como siempre, bolsa al hombro, pasos rápidos, sin mirar atrás. Giró a la izquierda y empezó a caminar por la acera, con la familiaridad de quien repite el mismo trayecto todos los días. Alejandro esperó unos segundos antes de encender el motor. Mantuvo distancia. No quería que lo viera. No quería convertir aquello en una escena incómoda sin razón. La ciudad parecía distinta vista desde ese ángulo. No como empresario apresurado, sino como alguien que sigue discretamente el camino de otra persona. María Elena caminaba con determinación, sin dudar en los cruces. Claramente sabía exactamente a dónde iba. Después de unos 10 minutos, dejó la avenida principal y entró en una calle más tranquila. Casas antiguas, muros bajos, árboles proyectando sombras irregulares sobre el asfalto. Siguió caminando. Alejandro redujo aún más la velocidad hasta que ella llegó a la plaza. No era grande ni lujosa. Un espacio sencillo rodeado por rejas bajas y bancos de madera gastados por el tiempo. María Elena cruzó el portón lateral y caminó directo hacia un banco cerca de un árbol antiguo. Allí estaba sentada una señora pequeña, delgada, de postura encorvada, las manos apoyadas sobre una bolsa vieja que descansaba en su regazo. Doña Rosa. María Elena se acercó sin prisa, se sentó a su lado, abrió la bolsa, sacó la marmita y se la entregó. Nada de drama, nada de discurso, solo un gesto simple, repetido con naturalidad. Doña Rosa tomó la marmita con cuidado, como si recibiera algo demasiado precioso para apresurar el movimiento. María Elena le dijo algo que Alejandro no alcanzó a oír. La señora sonrió y, en ese instante, sin entender exactamente por qué, Alejandro sintió que esa escena sencilla llevaba un peso mucho mayor del que parecía. Se quedó dentro del carro, inmóvil, observando sin saber todavía que esa imagen silenciosa cambiaría por completo la forma en que veía su propia casa. Alejandro no salió del carro de inmediato. Se quedó unos segundos observando la escena por la ventana, intentando entender por qué aquello lo había afectado más de lo que debería. No era raro ver personas ayudando a otras. No era inusual ver a alguien compartiendo comida. Aún así, había algo en esa repetición silenciosa que lo incomodaba. María Elena no parecía estar haciendo eso por primera vez. Era rutina. La señora abrió la marmita con cuidado exagerado, como si estuviera acostumbrada a economizar gestos. Miró dentro antes incluso de tocar la comida, como quien confirma que realmente está allí. Alejandro notó la pequeña sonrisa que surgió en su rostro, discreta, pero sincera. María Elena hablaba poco, gesticulaba solo lo necesario. No había prisa, no había incomodidad, solo presencia. Alejandro percibió algo que no esperaba percibir. Aquella no era una entrega rápida, no era caridad apresurada para aliviar la conciencia. María Elena se había sentado al lado de la señora como alguien que tiene tiempo para quedarse. Eso llamó aún más su atención. 5 minutos, 10 minutos, casi 15.
María Elena seguía allí conversando con calma mientras la señora comía despacio. Alejandro apagó el motor del carro, no salió, solo apagó el motor, como si el silencio del vehículo pudiera ayudarlo a ver mejor esa situación que no formaba parte del mundo que él dominaba. Siempre había creído que conocía a las personas que trabajaban para él, sabía nombres, horarios, responsabilidades, pagaba correctamente, nunca atrasaba salarios. Para Alejandro, eso siempre había sido sinónimo de justicia, pero sentado allí, percibió algo incómodo. No sabía absolutamente nada sobre la vida de María Elena. Sabía lo suficiente para administrar, no lo suficiente para conocer. Esa constatación quedó martilleando mientras observaba a la señora terminar la comida. Cada movimiento era lento, cuidadoso, casi respetuoso con la comida. No había desperdicio ni distracción. Era como ver a alguien tratar aquello como un evento importante del día. Cuando terminó, la señora cerró la marmita y tomó la mano de María Elena por unos segundos. Alejandro no pudo oír lo que se dijo, pero percibió el gesto, la duración del gesto, la forma en que María Elena respondió con una sonrisa contenida. Definitivamente no era algo nuevo entre ellas. María Elena se levantó después de un rato, tomó la marmita vacía, la guardó en la bolsa y se despidió con un abrazo rápido pero firme. No había exageración. Era un gesto simple, pero lo suficientemente íntimo para revelar cercanía. Alejandro desvió la mirada por un instante al darse cuenta de que estaba viendo algo que no estaba destinado a él. Encendió el carro de nuevo antes de que ella saliera de la plaza. No quería que lo viera allí. No quería convertir aquello en un enfrentamiento sin saber qué preguntar. Condujo de vuelta a casa en silencio. La escena seguía volviendo a su mente de forma insistente, no como un problema, sino como una pregunta: ¿por qué todos los días? ¿Por qué en secreto? ¿Por qué nunca había comentado nada? Pasó el resto de la tarde en la oficina intentando retomar el ritmo habitual, pero se dio cuenta de que su atención no estaba completamente en las planillas ni en los informes. Algo había cambiado dentro de él, aunque fuera discretamente. No era preocupación todavía, no era emoción aún, era desconforto. Alejandro siempre había creído que el control venía de la información. Y ahora había una información que él no poseía. En los días siguientes, no volvió a la plaza, no siguió a María Elena otra vez, no preguntó nada, solo observó. Observó el horario de salida, observó la marmita siendo preparada, observó la bolsa siendo cerrada todos los días. Ahora que lo había visto una vez, era imposible no notar el patrón con claridad. La rutina había estado allí todo el tiempo. Él simplemente nunca había prestado suficiente atención para percibirla. Eso lo incomodaba más que la propia situación. Una tarde de miércoles, Alejandro volvió a llegar a casa antes de lo habitual. No lo planeó, simplemente se dio cuenta de que estaba conduciendo hacia casa sin pensar demasiado. Encontró a María Elena en la cocina de nuevo. Ella terminaba de separar la comida del almuerzo. Esta vez, Alejandro se quedó allí unos segundos más, apoyado discretamente en el marco de la puerta, sin anunciarse de inmediato. Ella se giró y lo vio. «Señor Alejandro», dijo sorprendida otra vez. «Llegó temprano hoy». Él asintió. «Reuniones canceladas». Ella respondió con una pequeña sonrisa educada y volvió a lo que estaba haciendo. Tomó la marmita, la cerró con cuidado y la colocó dentro de la bolsa. Alejandro notó que su propio silencio se había vuelto extraño dentro de la cocina. Quería preguntar. ¿No preguntó? Todavía no. Hasta mañana, señor, dijo ella, dirigiéndose hacia la puerta. Alejandro la llamó antes de que saliera. María Elena. Ella se detuvo de inmediato y se volvió hacia él con atención respetuosa. Alejandro se quedó en silencio un segundo más de lo que debería. No sabía cómo formular la pregunta sin parecer invasivo, acusador o demasiado curioso. En ese momento se dio cuenta de que no estaba acostumbrado a preguntar sobre la vida de quienes trabajaban para él. «¿Necesitas algo?»,
terminó preguntando. No era la pregunta que quería hacer. María Elena pareció genuinamente confundida. No, señor, todo está bien. Él asintió lentamente. Está bien. Ella salió. La puerta se cerró. Alejandro se quedó parado en la cocina unos segundos, sintiendo una extraña sensación de frustración. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía cuál era la siguiente pregunta correcta. Esa noche, sentado solo en la sala, se dio cuenta de que no podría ignorar aquello por mucho más tiempo. La escena de la plaza ya no era solo curiosidad, era inquietud. Y Alejandro Vargas nunca había sido un hombre que ignorara las inquietudes por mucho tiempo. Todavía no sabía exactamente qué quería descubrir, pero sabía que necesitaba entender. Esa noche, Alejandro tardó más de lo normal en dormirse. No era ansiedad, no era preocupación concreta, era una sensación más difícil de nombrar, la sensación de que algo importante estaba ocurriendo delante de él y aún no entendía qué. Durante años, Alejandro había construido su vida tomando decisiones rápidas, objetivas, basadas en datos claros. Problemas surgían, los analizaba, los resolvía, seguía adelante. Así funcionaba, así siempre había funcionado. Pero aquello no era un problema empresarial. No había números, no había contratos, no había urgencia externa, solo había una pregunta que seguía volviendo a su mente: ¿quién era esa señora y por qué María Elena nunca había dicho nada? A la mañana siguiente, la rutina siguió como siempre: café preparado, agenda organizada, reuniones cumplidas. Pero diferente de los otros días, Alejandro ya sabía que no podría posponer esa conversación por mucho más tiempo. No quería confrontar, no quería acusar, pero necesitaba entender. Esa tarde volvió a casa más temprano otra vez, sin planificación, sin justificación externa, solo decisión. Encontró a María Elena en la cocina, como sucedía casi todos los días a esa hora. El sonido del agua corriendo en el fregadero llenaba el ambiente. El olor a comida todavía flotaba en el aire. La rutina seguía intacta, como si nada hubiera cambiado. Pero Alejandro sabía que algo había cambiado. Se quedó parado en la puerta unos segundos antes de hablar. María Elena. Ella se giró de inmediato. Señor Alejandro. La postura era la misma de siempre, respetuosa, atenta, lista para recibir instrucciones. Alejandro se dio cuenta de que nunca había iniciado una conversación con ella de esa manera antes. Siempre eran orientaciones rápidas, pedidos objetivos, comentarios sobre la casa, nunca una pregunta personal. Tal vez por eso la frase siguiente salió más directa de lo que planeaba. ¿Quién es esa señora de la plaza? El silencio cayó en la cocina como algo físico. María Elena no respondió de inmediato, no preguntó de qué estaba hablando. No intentó ganar tiempo, solo se quedó parada, sosteniendo el trapo de cocina en las manos, como si el movimiento hubiera sido interrumpido a la mitad. Su rostro no expresó culpa, expresó miedo. Un miedo rápido, instintivo, imposible de ocultar por completo. Comenzó, pero la frase no terminó. Alejandro mantuvo el tono calmado. Te vi allí en la plaza con la marmita. Otra pausa. María Elena respiró hondo despacio, como alguien que se da cuenta de que ya no hay espacio para evitar una conversación inevitable. Puedo explicar, dijo con voz baja. Alejandro notó el nerviosismo antes incluso de entender la causa. Aquello no parecía la reacción de quien fue sorprendido haciendo algo malo. Parecía la reacción de quien teme ser malinterpretado. Solo quiero entender, respondió él sin elevar el tono. Y realmente lo quería, se dio cuenta de que en ese momento era verdad. María Elena apoyó las manos en la encimera como si necesitara algo sólido antes de continuar. Respiró hondo, pero las palabras no venían. El silencio volvió a ocupar la cocina. ¿Estás usando comida de la casa?, preguntó el directo, pero sin dureza. La pregunta pareció tocar algo profundo. María Elena negó con la cabeza de inmediato. No,
señor, nunca. La respuesta salió firme, más firme que cualquier cosa que hubiera dicho hasta entonces. Alejandro sostuvo la mirada. Entonces cuéntame. María Elena se quedó inmóvil unos segundos, como si estuviera decidiendo algo que ya venía evitando desde hacía mucho tiempo. Cuando finalmente habló, la voz salió más baja. Se llama Doña Rosa. Vivía en la misma calle que yo cuando era niña. Alejandro no interrumpió. Mi mamá murió cuando yo tenía 9 años. La frase salió simple, sin dramatización, como un hecho antiguo demasiado viejo para llevar lágrimas. Mi papá bebía mucho, a veces se iba días, a veces se quedaba en casa sin trabajar. Y había días que simplemente no había comida. Alejandro sintió el peso de la palabra días más de lo que esperaba. Doña Rosa vivía 2 casas más allá de la nuestra. No era pariente, no nos debía nada, pero era la única persona que tocaba a nuestra puerta cuando se daba cuenta de que habíamos desaparecido de la calle. María Elena respiró hondo antes de continuar. Fue ella quien me dio comida muchas veces, sin preguntar nada, sin cobrar nada, solo ponía un plato en la mesa y me decía que me sentara. La cocina parecía más pequeña ahora, más silenciosa. Cuando crecí, me fui de casa. Trabajé donde pude, limpieza, cuidado de niños, en restaurantes. La vida siguió. Hizo una pausa corta. Doña Rosa envejeció. Alejandro permaneció en silencio. Hoy vive sola. La pensión apenas alcanza para las cuentas, no tiene hijos, no tiene familia. Su mano apretó ligeramente la correa de la bolsa. Entonces yo le llevo comida. Alejandro respiró despacio. Todos los días. El silencio que siguió fue diferente de todos los anteriores. No había tensión, no había miedo, solo peso. Alejandro percibió algo incómodo instalándose en su pecho. Una sensación rara, difícil de definir. No era culpa, no era vergüenza, era algo más cercano a un desplazamiento, como si acabara de darse cuenta de que el mundo seguía ocurriendo fuera de su campo de visión todo el tiempo. María Elena bajó la mirada. Perdón por no haber contado antes. Pensé que no era asunto del trabajo. Alejandro tardó unos segundos en responder. ¿Pensaste que yo iba a considerar que estaba mal? Ella no respondió, y el silencio fue respuesta suficiente. Alejandro apoyó la mano en la encimera, mirando al suelo por un instante. Aquella no era una conversación sobre reglas ni sobre trabajo. Era sobre algo que nunca había parado a preguntar. Cuando volvió a mirarla, la cocina parecía diferente. Y por primera vez desde que esa historia había comenzado, Alejandro no tenía ninguna pregunta lista. Solo silencio. Alejandro se quedó parado unos segundos, absorbiendo cada palabra que acababa de oír. La cocina seguía igual, los mismos azulejos claros, la misma encimera impecable, el mismo olor suave a comida recién preparada, pero la sensación dentro de él había cambiado de lugar. Se dio cuenta de que no sabía qué decir a continuación, y eso era raro. Durante años, las decisiones difíciles habían sido parte de la rutina, negociaciones millonarias, despidos, expansiones arriesgadas. En todos esos escenarios, las palabras venían rápidas, firmes, seguras. Allí no. Allí solo podía pensar en la imagen de una niña de 9 años tocando la puerta de una vecina porque no había comida en casa. María Elena seguía parada frente a él, esperando la reacción que aún no llegaba. El silencio empezó a alargarse y ella lo interpretó de la única forma que conocía, como juicio. Entiendo si el señor considera que esto es un problema, dijo con cuidado. Nunca descuidé el trabajo, nunca llegué tarde, nunca usé nada de la casa sin permiso. Su voz no temblaba, pero llevaba una firmeza defensiva que Alejandro nunca había oído antes. Él levantó la mirada. No creo que sea un problema. La respuesta salió más baja de lo que pretendía, pero sincera. María Elena pareció no saber cómo reaccionar, solo asintió levemente.
Alejandro respiró hondo otra vez. Todavía había preguntas, pero ya no tenían el mismo tono de minutos antes. ¿Desde hace cuánto tiempo haces esto? Desde que empecé a trabajar aquí. 2 años. La información quedó resonando en su mente con un peso desproporcionado. 2 años, 2 años entrando y saliendo de esa casa todos los días. Y él nunca había notado nada más allá del trabajo bien hecho. La constatación fue incómoda. Siempre había creído que prestaba atención a las personas. Ahora se daba cuenta de que prestaba atención a las funciones. Era diferente. Tú nunca pediste ayuda. La frase salió antes de que pudiera pensarla mejor. María Elena frunció el ceño, sorprendida por la dirección que tomaba la conversación. No era su obligación, señor Alejandro. La respuesta fue simple, natural, sin acusación. Y precisamente por eso acertó en el blanco. Alejandro desvió la mirada por un instante, como si necesitara reorganizar sus propios pensamientos. Aquella frase no sonaba como crítica, sonaba como una constatación, como una regla silenciosa que ella había aprendido mucho antes de trabajar allí. Se dio cuenta de que estaba frente a algo que no cabía en planillas, contratos ni estrategias, algo demasiado humano para ser organizado. Entiendo, dijo al fin. María Elena asintió de nuevo, aún sin saber si la conversación había terminado. Tengo que irme, añadió ella, señalando discretamente la bolsa. Alejandro tardó unos segundos en comprender que el horario de la plaza había llegado otra vez. Claro. Ella caminó hacia la puerta con pasos contenidos, como hacía todos los días, pero antes de salir dudó, se volvió de nuevo. Gracias por escuchar. La frase fue dicha con sinceridad simple, sin ninguna expectativa de respuesta. Él solo asintió. La puerta se cerró. El sonido resonó en la cocina más fuerte de lo que debería. Alejandro se quedó allí unos minutos inmóvil. El reloj de pared seguía marcando el tiempo con precisión indiferente, pero la sensación era de que algo dentro de él se había desacelerado. La conversación había terminado, pero la inquietud no. Al contrario, ahora tenía forma, tenía nombre, tenía historia. Caminó hasta la sala, tomó las llaves del carro y salió de casa casi sin darse cuenta del movimiento. No había planificación, no había decisión consciente, solo había una necesidad silenciosa de ver, de confirmar con sus propios ojos aquello que ahora tenía contexto. Condujo hasta la plaza sin prisa, recordando el camino que ya había recorrido días antes. Cuando llegó, estacionó unos metros lejos y apagó el motor. María Elena ya estaba allí, sentada en el mismo banco. Doña Rosa a su lado. La escena era exactamente igual a la anterior, pero no parecía la misma. Ahora él sabía lo que había detrás de ese gesto simple. Sabía lo que había detrás de la marmita, de la conversación tranquila, del tiempo compartido sin apuro. Observó a la señora con más atención. El cuerpo pequeño, la postura encorvada, los movimientos lentos. No había miseria evidente. No había pedidos, no había señales de desesperación, solo fragilidad y dignidad. Doña Rosa comía despacio, como quien transforma una comida sencilla en un momento importante del día. De vez en cuando decía algo que hacía sonreír levemente a María Elena. No era una sonrisa grande, pero era constante. Alejandro se dio cuenta de que esa escena no llevaba tristeza, llevaba cuidado. Y eso lo impactó de una forma inesperada. Había pasado años creyendo que la justicia significaba cumplir obligaciones, pagar correctamente, garantizar estabilidad, mantener todo funcionando. Ahora percibía que existía una dimensión de la vida que nunca había entrado en esa ecuación, la dimensión del vínculo, del gesto que no aparece en contratos, del cuidado que nadie exige. Se quedó dentro del carro por largos minutos, observando en silencio, sin prisa, por primera vez en mucho tiempo. Cuando la comida terminó, doña Rosa tomó la mano de María Elena de nuevo. El gesto era pequeño, pero cargaba una familiaridad que no necesitaba explicación.
Alejandro sintió algo apretarse dentro del pecho. Una sensación nueva, incómoda, pero imposible de ignorar. En ese momento comprendió que esa historia todavía no había terminado. En realidad, apenas estaba empezando a tener sentido. Alejandro volvió a casa en silencio, conduciendo despacio, como si no tuviera urgencia alguna por primera vez en años. El tráfico de la ciudad seguía caótico, bocinas, semáforos, gente cruzando fuera del paso peatonal, todo exactamente como siempre. Pero la prisa que normalmente lo acompañaba parecía haberse quedado estacionada en esa plaza. Cuando entró por el portón de la cochera, se quedó unos segundos dentro del carro antes de apagar el motor. Era como si cruzar esa puerta ahora significara volver a una versión antigua de sí mismo. Y él todavía no sabía exactamente qué hacer con la versión nueva que empezaba a surgir. Dentro de la casa, todo seguía impecable, el sofá en su lugar, los cojines alineados, el piso brillando, el tipo de perfección que siempre le había transmitido tranquilidad. Esta vez transmitió silencio. Caminó hasta la cocina casi por reflejo. El ambiente estaba vacío, ordenado como siempre, pero ahora cargaba el recuerdo reciente de la conversación. Apoyó las manos en la encimera y se quedó allí unos segundos mirando al vacío. La frase volvía, no era su obligación. No había acusación en esa respuesta y tal vez por eso había causado tanto impacto. Alejandro se dio cuenta de algo incómodo, durante años se había enorgullecido de ser un buen empleador. Nunca atrasó pagos, nunca faltó al respeto, siempre mantuvo límites claros, siempre creyó que eso era suficiente. Ahora empezaba a percibir que suficiente no significaba completo. No sabía exactamente qué hacer con esa conclusión, pero sabía que no podría ignorarla. A la mañana siguiente, despertó más temprano de lo habitual, no por ansiedad, sino por inquietud. Era la misma sensación que precedía decisiones importantes en los negocios, cuando una idea aún no estaba totalmente formada, pero ya no permitía descanso. Tomó el café en silencio y salió de casa antes incluso del horario habitual de trabajo. No fue a la oficina, condujo hasta la plaza. A esa hora, el lugar estaba casi vacío. Algunas personas caminaban con ropa de gimnasia. Un hombre leía el periódico en un banco lejano y el sol aún surgía tímido entre los árboles antiguos. Alejandro caminó despacio por el sendero de piedras, sin prisa, sin esconder su presencia. Por primera vez, no estaba allí como observador oculto. Estaba allí como alguien que quería entender. Encontró a doña Rosa en el mismo banco. Sola. Ella sostenía una bolsa pequeña en el regazo y observaba el movimiento alrededor con calma. No parecía sorprendida por el silencio del lugar, parecía acostumbrada a él. Alejandro dudó unos segundos antes de acercarse. No sabía exactamente qué decir. No existía un guión para ese tipo de conversación. Aún así, caminó hasta el banco. Buenos días. La señora levantó el rostro lentamente, sorprendida por el acercamiento inesperado. Lo observó unos segundos, evaluando como quien intenta identificar un recuerdo lejano. Buenos días, respondió con voz suave. Alejandro se sentó en el otro extremo del banco, manteniendo una distancia respetuosa. El silencio que siguió no fue incómodo, solo cauteloso. ¿La señora es doña Rosa? Ella asintió, frunciendo ligeramente el ceño. Sí, soy yo. Alejandro respiró hondo antes de continuar. Mi nombre es Alejandro. Trabajo con María Elena. La expresión de la señora cambió de inmediato. No a miedo, sino a comprensión. Sonrió. Ah, entonces el señor es su patrón. Él confirmó con un leve gesto. Ella habla de usted con cariño, dijo doña Rosa, acomodando la bolsa en su regazo. Alejandro sintió algo apretarse de nuevo en el pecho. Nunca me comentó nada, respondió sincero. La señora soltó una pequeña risa baja. María Elena nunca ha gustado de molestar a nadie. La frase fue dicha con naturalidad, como si resumiera años de convivencia en pocas palabras.
Alejandro observó las manos de la señora, pequeñas, marcadas por el tiempo, reposando con cuidado sobre la bolsa antigua. Usted la ayudó cuando era niña, ¿verdad? Doña Rosa asintió despacio, mirando al frente como quien accede a recuerdos antiguos. Hice lo que cualquier persona haría. Alejandro sabía que no era verdad, no todo el mundo lo haría. El silencio volvió a instalarse entre ellos, pero esta vez cargado de entendimiento. Se dio cuenta de que no había preguntas correctas o incorrectas allí, solo una historia que empezaba a tomar contornos más claros. Y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro no pensaba en soluciones inmediatas, pensaba en responsabilidad. No la responsabilidad formal escrita en contratos. La otra, la que nace cuando uno finalmente ve lo que siempre estuvo delante de los ojos. Alejandro se quedó sentado a su lado unos minutos más, sin prisa de terminar la conversación. El silencio entre los dos no parecía molesto. Era el tipo de pausa que surge cuando nadie siente necesidad de llenar cada segundo con palabras. Doña Rosa observaba el movimiento de la plaza con atención tranquila, como quien aprendió a encontrar compañía en las cosas pequeñas, el ruido lejano de los carros, el viento moviendo las hojas, el sonido de pasos que iban y venían sin quedarse. Alejandro se dio cuenta de que ese banco no era solo un lugar de paso para ella. Era rutina, era punto fijo, era presencia. ¿La señora viene aquí todos los días?, preguntó con cuidado. Vengo, respondió ella, desde que la casa se quedó demasiado silenciosa. La frase salió simple, sin dramatización, pero cargada de significado. Alejandro no preguntó qué había pasado. Entendió que algunas historias no necesitan detalles para ser comprendidas. María Elena aparece siempre al mismo horario, continuó doña Rosa, sonriendo levemente. Ella cree que no me doy cuenta de que organiza su día alrededor de eso. Alejandro escuchó en silencio. Yo le digo que no necesita venir todos los días, añadió la señora, pero ella no escucha. Dejó escapar una pequeña sonrisa involuntaria. Imagino que no. Doña Rosa volvió la mirada hacia él. Ella siempre ha sido así. Cuando decide cuidar de alguien, cuida de verdad. Alejandro asintió lentamente. Aquella frase parecía resumir todo lo que había estado observando sin poder nombrar. El viento pasó entre los árboles, trayendo un leve frío matutino. Doña Rosa ajustó el abrigo fino sobre los hombros, un gesto automático de quien ya se acostumbró a pequeñas carencias. Alejandro lo notó y fue en ese instante cuando algo dentro de él dejó de ser solo inquietud y empezó a tomar forma. No era lástima, no era culpa, era claridad. Durante años había construido una vida basada en previsibilidad, eficiencia y resultados medibles. Aprendió a resolver problemas rápidamente, a anticipar riesgos, a actuar con lógica. Pero allí, sentado en ese banco, se dio cuenta de que algunas realidades no aparecen en informes. Algunas existen en paralelo, silenciosas, invisibles para quien nunca tuvo motivo para buscarlas. Doña Rosa, ¿vive lejos de aquí?, preguntó. Ella señaló vagamente hacia la calle lateral. A unas cuadras. Una casita antigua, pequeña, pero suficiente. Suficiente. La palabra resonó en la mente de Alejandro de una forma extraña. Se dio cuenta de que para algunas personas suficiente no significaba comodidad, significaba solo seguir adelante. Se quedaron unos minutos más conversando sobre cosas simples, el clima, el movimiento del barrio, la panadería de la esquina. Conversación común, sin peso aparente. Aún así, cada frase parecía desplazar algo dentro de él. Cuando finalmente se levantó, sintió que salir de allí no era como terminar una visita, era como iniciar una decisión. Fue un placer conocerla, dijo con sinceridad. El placer fue mío, señor Alejandro, respondió ella sonriendo. Él dudó un segundo antes de completar. María Elena no necesita saber que estuve aquí hoy. Doña Rosa sonrió de nuevo, comprendiendo sin necesidad de preguntar el motivo.
Algunas cosas se entienden sin tener que decirlas. Alejandro asintió y siguió por el sendero de piedras de la plaza, con pasos más lentos de lo habitual. Dentro del carro no encendió el motor de inmediato. La mente ya no estaba llena de preguntas, estaba llena de decisiones que empezaban a nacer. Por primera vez desde que notó la marmita en la bolsa de María Elena, no sentía solo curiosidad o inquietud, sentía responsabilidad. Y sabía que después de esa mañana, volver a la rutina como si nada hubiera cambiado simplemente no sería posible. Alejandro volvió a casa conduciendo despacio, dejando que los pensamientos acompañaran el ritmo del tráfico. No había urgencia, pero sí dirección. Era diferente de cualquier decisión profesional que hubiera tomado. No involucraba planillas, proyecciones ni reuniones. Involucraba personas, y eso exigía otro tipo de cuidado. Al entrar por el portón, notó la casa silenciosa otra vez. La rutina doméstica aún no había comenzado. El reloj marcaba poco después de las 8. María Elena llegaría solo a media mañana. Caminó hasta la oficina en el piso superior, abrió la puerta y se detuvo frente al escritorio sin sentarse. Durante años, ese espacio siempre había representado el control, decisiones rápidas, problemas resueltos con lógica. Esa mañana solo se quedó de pie unos segundos, mirando por la ventana. La ciudad seguía funcionando como siempre, gente apresurada, carros en movimiento, compromisos acumulándose. Nada había cambiado afuera, pero algo había cambiado dentro de él. Se sentó finalmente, abrió el portátil y empezó a buscar. No sobre negocios, no sobre mercado, sobre médicos de la zona, clínicas, atención domiciliaria, servicios de acompañamiento para adultos mayores. Leyó reseñas, comparó opciones, tomó notas como hacía cuando analizaba inversiones. La diferencia era que esta vez no buscaba retorno financiero, buscaba seguridad, dignidad, continuidad. Pasó casi una hora en ese proceso silencioso hasta cerrar el computador. No tenía un plan completo aún, pero tenía un primer paso claro, y eso bastaba para empezar. Alejandro se quedó unos minutos solo en la cocina después de que María Elena regresara al trabajo. No había urgencia en ese silencio, solo una claridad que no existía antes. Durante años había creído que la justicia era cumplir obligaciones, pagar a tiempo, mantener respeto, garantizar estabilidad. Siempre pareció suficiente. Ahora sabía que no era todo. Esa tarde hizo 3 llamadas, una a una clínica de atención domiciliaria, otra a un electricista que ya había trabajado para la empresa, la tercera al contador. Nada fue anunciado, nada se comentó en la casa, ninguna decisión se convirtió en conversación. No quería transformar aquello en un gesto visible, quería transformarlo en una solución real. Al final del día, antes de que se fuera, llamó a María Elena rápidamente en la cocina, sin ceremonia. Conseguí agendar una evaluación médica para doña Rosa mañana por la tarde. ¿Puedes estar con ella? María Elena tardó unos segundos en responder. Puedo, sí. Alejandro asintió. Óptimo. Lo demás lo resuelvo poco a poco. Ella pareció querer decir algo, pero al final solo asintió con la cabeza. Alejandro se dio cuenta de que no necesitaba agradecimientos, ni explicaciones, ni discursos. Aquella no era una historia sobre gratitud, era sobre responsabilidad. Esa noche, al subir a la oficina, notó que la inquietud que lo había acompañado durante semanas finalmente había cambiado de lugar. No había desaparecido, se había convertido en decisión. Y eso bastaba. Los cambios empezaron discretos. Primero vino la consulta médica, una visita sencilla hecha en la propia casa de doña Rosa, sin alboroto. María Elena acompañó todo. Alejandro no apareció. Después vino el electricista, un día entero cambiando cableado antiguo, instalando iluminación nueva, corrigiendo riesgos invisibles que siempre habían estado allí. Enseguida, la reforma pequeña, pintura, arreglo de filtraciones, pasamanos en el baño, ajustes básicos que transformaban la casa sin borrar su historia.
Nada lujoso, nada exagerado, solo seguro. Alejandro seguía todo a distancia, recibía informes cortos, autorizaba pagos y seguía trabajando normalmente. La rutina de la empresa continuaba intacta, pero algo dentro de él ya no era igual. María Elena lo notó antes que nadie. Él seguía siendo el mismo hombre objetivo, directo y silencioso. Aún llegaba temprano, aún resolvía problemas rápidamente, aún hablaba poco, pero ahora preguntaba cosas simples: ¿todo bien hoy? ¿Le gustó la médica? ¿Necesita algo más allá? Preguntas pequeñas, pero nuevas. Semanas después, una tarde de viernes, Alejandro llamó a María Elena de nuevo. ¿Podemos hablar un minuto? Ella asintió un poco aprensiva, como siempre se ponía cuando era llamada fuera de la rutina. La situación de Doña Rosa está estabilizada, dijo el directo. La clínica mantendrá seguimiento mensual. Los costos ya están organizados. María Elena escuchó en silencio. La casa también está resuelta, continuó él. No necesita preocuparse más por mantenimiento urgente. Ella respiró hondo, absorbiendo cada palabra con calma. Gracias. Alejandro negó con la cabeza. Tú sigues siendo su familia. Yo solo estoy ayudando. María Elena no respondió de inmediato. La frase parecía tener el peso justo. Después de unos segundos, él añadió. Y hay otra cosa. Ella levantó la mirada. Quiero ajustar tu sueldo e incluir un plan de estudios, si quieres hacer algún curso o terminar alguna formación. María Elena se quedó inmóvil un instante. No es necesario. Alejandro la interrumpió con suavidad. No es caridad, es reconocimiento. Trabajas aquí hace 2 años sin nunca haber pedido nada. Es hora de que yo lo note de forma práctica. El silencio que siguió no era incómodo, era nuevo. María Elena asintió despacio. Lo voy a pensar con cariño. Piénsalo de verdad, respondió él. La conversación terminó allí, sin emoción exagerada, sin abrazos, sin promesas grandiosas, pero con algo más raro: entendimiento. En los meses siguientes, la rutina de la casa siguió como siempre: limpieza, horarios, compromisos. A primera vista, nada había cambiado, pero Alejandro empezó a notar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos: conversaciones cortas en la cocina, risas ocasionales en el pasillo. La sensación de que la casa estaba ocupada por personas, no solo por funciones. Cierta tarde, al llegar más temprano, encontró a María Elena saliendo con la bolsa al hombro, como siempre hacía. ¿Yendo a la plaza?, preguntó él. Ella sonrió. Sí. Alejandro asintió. Manda un abrazo a Doña Rosa. Puede dejar. Él la observó mientras salía por el portón, repitiendo el mismo camino de meses atrás. La misma escena que antes había despertado curiosidad ahora traía tranquilidad, porque finalmente entendía lo que había detrás de ese gesto simple. Alejandro volvió adentro en silencio, atravesando la sala iluminada por el atardecer. Se dio cuenta de que nada en la estructura de su vida había cambiado, pero la forma en que veía a las personas dentro de ella había cambiado por completo. Y por primera vez en mucho tiempo, eso parecía suficiente. Algunas historias no comienzan con grandes acontecimientos, comienzan con pequeños detalles que pasan desapercibidos durante mucho tiempo: una bolsa todos los días, una marmita sencilla, un camino repetido en silencio. Durante años, Alejandro creyó que ser justo era cumplir obligaciones, pagar a tiempo, respetar límites, no interferir más allá de lo necesario. Y, de cierta forma, tenía razón. Pero esa historia mostró algo que no aparece en contratos ni en planillas: existen gestos que nadie pide, responsabilidades que nadie exige, cuidado que sucede lejos de los ojos de quien podría ayudar. María Elena nunca pidió apoyo, nunca se quejó, nunca intentó convertir su propia historia en argumento. Simplemente siguió haciendo lo que creía correcto. Y a veces es exactamente eso lo que cambia todo.
Porque la verdadera diferencia entre obligación y humanidad está en el momento en que alguien decide actuar, incluso cuando no es su responsabilidad directa. Al final, Alejandro no salvó a nadie, no cambió el mundo, no hizo algo grandioso. Solo hizo lo que podría haber hecho desde el principio, prestar atención. Y tal vez esa sea la parte más importante de toda la historia. No siempre es necesario un gran gesto para transformar una realidad. A veces todo comienza cuando alguien finalmente decide ver. Y ahora quiero saber de ustedes, ¿creen que Alejandro habría notado todo esto si nunca hubiera prestado atención a ese detalle de la marmita? ¿Y creen que María Elena hizo bien en nunca pedir ayuda a nadie? Cuéntenme aquí en los comentarios cuál fue la mayor lección que esta historia les dejó. Leo todo. Y aprovechen también para decirme de qué ciudad nos están acompañando. Si esta historia les hizo reflexionar, dejen su like, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse las próximas historias. Compartan este video con alguien que necesite escucharlo hoy. Y antes de terminar, dejé algunas sugerencias de lectura en la descripción para quienes gustan de las historias que compartimos aquí. Gracias por quedarse hasta el final. Hasta la próxima historia.